Bienvenidos a Mientras el café se enfría, en donde el arte también se conversa. Aquí escuchamos a quienes crean, inspiran y también a quienes buscan palabras. Esto es Mientras el café se enfría. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Espero se encuentren muy bien. Iniciando este mes de marzo, estamos aquí en el restaurante Zona 3, en el mero corazón del centro del municipio de Autlán. Así que si algún día nos visiten aquí a Autlán, ya saben a dónde ir a desayunar, comer o cenar, o simplemente tomarse un rico cafecito aquí en el centro de Autlán. Y pues bueno, ya entrando en materia, el día de hoy nos acompaña María Fernanda Sánchez García, quien es una joven poeta gruyense, y pues bueno, siendo hincapié a este mes de la poesía y de la mujer, queremos iniciar el mes hablando sobre poesía. ¿Cómo estás, Marifer? Hola, primeramente muchas gracias Andrea por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que este programa es muy importante para promover la cultura y me da muchísimo gusto que pues en torno al mes de la poesía y de la mujer me hayas invitado. Agradezco muchísimo el espacio. Gracias a ti, Marifer, por acompañarnos ahora sí que iniciando digamos, especial de la poesía y la mujer en Mientras el café se enfría. Y bueno, entrando como en esa cuestión de la materia, marzo, el mes de la poesía, el mes de la mujer, ¿qué significa para María Fernanda escribir y también el hecho de compartir lo que muchas veces escribimos en soledad o en una catarsis, ¿no? ¿Qué es para ti escribir? Para mí escribir es darte una oportunidad a ti mismo de autoconocerte, explorarte, pero también de poder desahogarte. Es un momento del día en el que tú tienes la oportunidad de poner sobre el papel las emociones, tus dudas, lo que te incomoda o aquellas situaciones sociales de tu entorno que te hacen ruido o que estás en contra de eso y que es una manera hasta cierto punto de protestar, de alzar la voz. A veces con las letras es más fácil que diciéndolo directamente porque te da más seguridad, o al menos así yo lo siento. Y bueno, muchas ocasiones, ¿no? La poesía de alguna u otra forma nos llega también como a salvar, ¿no? Que hay como mucho este meme, ¿no? De que apártense, ahorita lo voy a curar, ¿no? Y comienza en el meme a recitarle un poema que es como muy una sátira, ¿no? En torno a esto, pero también es un lugar, ¿no? Que ocupa la poesía también para nosotros entre tanta eh, no sé, caos, ¿no? Que también acabamos de pasar un evento, pues nada bonito, ¿no? Que en muchos poetas aquí locales de Jalisco, la poesía, ¿no? Fue como medio de liberación de estas emociones que a lo mejor con simples palabras no podemos llegar a expresar o a decir, ¿no? Y preguntarte, María Fernanda, ¿qué lugar crees que la poesía tiene en tu vida, ¿no? Para mí la poesía es un medio de expresión, pero también lo podría yo catalogar como una medicina que me ha ayudado a mí a sobrellevar como momentos en los que me siento sola, en los que quiero decir algo pero no tengo a quién decírselo, y recurrir al lápiz es lo mejor que puedo hacer, pero sobre todo es eso, una manera de expresarme sin miedo a ser juzgada. Y cuando comparto eso que escribí, siento que puedo hacer que alguien más se identifique con eso mismo que yo sentía, y incluso me ha ayudado a encontrar personas que comparten esa misma idea sobre una problemática social, que son cosas que a mí en lo personal me inspiran mucho. Y también está como esta cuestión de también hacer como este match, como esta sinergia con los autores, ¿no? Que bueno, en lo personal, pues es Alejandra Pizarnik, Teresa Wilsmont, Alfonsina Storni, ¿no? Que de alguna u otra forma uno cuando las lee, bueno, al menos yo cuando las leo digo, yo también pienso así, qué curioso que hace unos años, añales atrás, alguien lo escribió. Siento que ahorita es como, lamentablemente el mundo no ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿crees también que la poesía escrita por mujeres tiene una fuerza distinta? Yo creo que sí, porque yo considero que
el contexto social en el que vivimos es diferente tanto para hombres como para mujeres. Desafortunadamente, a lo largo de la historia hemos podido ver mucha desigualdad, pero sobre todo muchas injusticias que nos ha tocado vivir y que nos sigue tocando pues combatir al día a día. El hecho de salir a la calle muchas veces con miedo, incertidumbre, el saber que por el simple hecho de ser mujer la tienes más difícil para destacar en un ámbito laboral, el saber que por ser mujer tienes que echarle el doble o el triple de ganas para llegar al mismo lugar que un hombre, para recibir el mismo salario. Y ese sentimiento de impotencia ante el sistema en el que vivimos hace que nuestras palabras tengan otro enfoque completamente distinto. Y yo creo que cuando una mujer plasma eso en el papel, son palabras que merecen trascender y que merecen ser escuchadas porque van a ser un eco y van a ser historia. Sí, y algo que eh, vengo pensando junto con unas amigas, que lamentablemente hubo grandísimas mujeres en la historia, escritoras, filósofas también, que de alguna u otra forma fueron silenciadas, ahora sí que por su esposo, ¿no? Tenemos el caso con Octavio Paz, ¿no? De que fue ese esposo también escritor, teniendo una esposa escritora, que pues lamentablemente pues existen como esa cuestión de celos, ¿no? Y también hablando de esas cuestiones de machismo, no me gustaría como meterme a esta cuestión de géneros, pero lamentablemente existen, ¿no? Que de alguna u otra forma sí, ella era mucho mejor que él, mejor escritora, poeta, dramaturga también. Entonces existió como esa cuestión como de una lucha intelectual entre ese matrimonio, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, lamentablemente la mujer tiene que esforzar un poquito más, ¿no? Pero creo que ahorita hay buenos tiempos, ¿no? A comparación de hace 20 o 30 años, hay buenos tiempos para las mujeres poetas, hay mejores tiempos para las mujeres que quieren ser escritoras, ¿no? Y también preguntarte cómo es que dialoga tu escritura con estas luchas o también estas realidades que observas en torno a la mujer aquí en nuestro país. Bueno, para mí han sido tema de inspiración problemáticas sociales y dentro de ellas está el machismo. De hecho, hay un poema que escribí hace como un año más o menos que habla precisamente de un abuso y se llama Silencio deja de callar. Y precisamente la intención de este texto es tratar como de que las mujeres se sientan identificadas, pero también transmitir un poco este mensaje de alzar la voz, de no quedarte callada. Y para mí es un poema muy fuerte, y sobre todo a lo mejor difícil de entender, pero creo que mediante este tipo de recursos en el que visibilizas la situación, es una manera también de apoyar al movimiento y de hacer que las mujeres se sientan identificadas y que se animen a hablar sobre lo que pasa, ¿verdad? Y bueno, cuando hablamos de poesía y le preguntamos a la gente qué piensa cuando le dicen poesía, ¿no? Mucha gente respondió pues aburrimiento, la poesía es solamente romántica, ¿no? Y lamentablemente está como esa cuestión de que es cursi, ¿no? La poesía, pero la poesía también es un medio para protestar, ¿no? De las cosas que nos molestan, que nos enojan, que nos incomodan, o simplemente encontrar, ¿no? En la poesía ese medio de comunicación de lo que uno siente, de lo que uno piensa y también esta forma de protestar, ¿no? También hablamos, ¿no? Sí, la poesía, escribimos poesía desde la herida, también es esta herida femenina, ¿no? ¿Consideras que la herida femenina tiene una voz particular en la poesía? Sí, yo considero que sí, y más que nada por esta parte que venías comentando, de que en tiempos atrás, muchos años atrás, no se le daba la oportunidad a la mujer de recibir ese reconocimiento. Y el hecho de que hoy en día ya tengas esa libertad y que sí se te pueda reconocer a ti como escritora, como poeta, te da un poder
pues muy importante porque puedes dar otra perspectiva que no se había visto años atrás y más porque el contexto social va a ser muy diferente. Entonces, eso hace no solamente que te distingas como escritora, sino que puedas abordar y empatizar en otro tipo de problemáticas o que puedas dar simplemente otra perspectiva al respecto de lo que a ti te gusta escribir, porque son muchos los temas que puedes abordar. Por ejemplo, hay mucha gente me dice que lo que escribe esta poeta no se le puede catalogar poesía, ¿no? Porque la poesía es bella, la poesía es pues esa belleza literaria, ¿no? Pero ella habla sobre, en este libro de Luna Miguel, habla sobre el cáncer que vivió su mamá, ¿no? Como la enfermedad de su mamá, porque decían es que tiene libros del dedo, del estómago, entonces eso no es poesía, ¿no? Entonces ella escribe un libro sobre esta, no puedo llamarle como invocación a, pero sí habla, ¿no? Del cómo a Silvia Plath, su matrimonio, las dificultades de su matrimonio, no la dejaron despuntar en su época como la grandísima poeta que era, ¿no? Entonces habla, no recuerdo bien este libro, cómo se llama, pero habla como de esta cuestión de cómo el machismo del esposo de Silvia Plath la comienza, ¿no? A anclar. Entonces ella termina pues yéndose de este mundo de una forma voluntaria, dejando a sus hijos y todas esas cuestiones que dices tú, wow, era un alma así tormentada, pero también en casa no la apoyaban y que también eso tiene mucho que ver y es muy importante que en casa apoyen la cuestión de la escritura, la pluma, la lectura, ¿no? Porque pues bueno, no sale barato esto. Y entonces hay otro libro que habla de los estómagos, ¿no? Y todo el mundo me dice, es que Luna Miguel y eso no es poesía, entonces hay como esta, como, como división, ¿no? De que si es poesía o no es poesía, ¿no? Y preguntarte también, Mafer, ¿para ti qué es poesía? Pues mira, para mí la poesía, para empezar, inició en tiempos de pandemia y yo estaba muy chiquita, bueno, 13 años, realmente yo no sabía que lo que estaba escribiendo era poesía hasta ya, pues muchos tiempo después. Entonces, para mí la poesía inició siendo una manera de no sentirme tan sola, porque yo estaba sola todo el día, prácticamente todo el día. No había nadie en mi casa más que unos conejitos que eran mis mascotas y nadie más. Entonces, para mí la poesía ha sido una compañera, ha sido una medicina, ha sido un medio de expresión, un medio de protesta. Para mí la poesía es parte de mi rutina, es parte de quién soy yo. Entonces, yo creo que sería muy complejo definirla con una sola característica, pero sí creo que puede tener mucha versatilidad. Así como puede servir para protestar, puede servir para comunicarte, puede servir para hablar de lo bello que es algo, o puede servir simplemente para expresar dudas, inquietudes. Es para mí una magia prácticamente. Y hablar, ¿no? También que muchas veces nos dicen que el poeta, ¿no? Es alguien raro o está loco, ¿no? Pero también muchas de las veces hay poetas que están heridos, ¿no? Y buscan la poesía como esta forma de refugio, ¿no? Y que también está como esta herida femenina que también tiene en esta cuestión una voz muy particular dentro de la poesía es hecha por mujeres, ¿no? Que está, por ejemplo, Teresa Winsmont, que ella no habla en uno de esos textos que dice, bueno, esto no es apto para señoritas, ¿no? Porque lo que te empieza como a llevar a un punto de una forma de pensar de una mujer de los años 20, 30, que dices, ¡ah! Se adelantó muchísimos años de su época, ¿no? Porque comienza con este texto de que no es apto para señoritas, también en la forma de que cómo se le arrebata su maternidad, ¿no? Porque pues es diferente, se fue y ella quiere escribir poesía, comienza a viajar y comienza a viajar, bueno, es una poeta chilena, entonces comienza esto a inspirarle y comienza a escribir poesía, pero ella misma lo dice, o sea, no es apta para señoritas, hablando como en esta cuestión como muy conservadora, ¿no? Que ella encontró en la poesía como este refugio a desahogarse de lo que ella estaba viviendo,
¿no? Porque era catarsis pura en toda su poesía y en toda su versión. Y también preguntar, ¿no? A ella le inspiraban sus vivencias, lo que estaba pasando lo estaba plasmando, ¿no? En letras. ¿Qué te inspira, Mafer? ¿Qué te inspira más? ¿La memoria personal o la memoria colectiva de las mujeres? Ay, es una pregunta difícil, pero yo considero que en estos momentos lo que más me inspira es la memoria colectiva. A mí, yo creo que mi principal inspiración es mi entorno, lo que yo observo. Y sobre todo me gusta centrarme en lo social, en qué cuestiones yo creo que pudiéramos mejorar. Y me gusta plasmarlas, porque yo creo que en algún momento alguien lo puede leer en unos años y saber cómo estábamos ahorita, porque para mí también es escribir poesía, es escribir historia, historia que en algún momento alguien más va a ver, va a leer. Y, por ejemplo, tengo algunos poemas que hablan también de la situación ambiental, de maltrato animal, de cuestiones como de ese estilo que yo sé que si alguien después las lee va a darse cuenta cómo estábamos ahora y un punto de vista de pues una persona, ¿no? Que soy yo, pero yo creo que todos los poetas y que todas las personas que quieren plasmar algo no deben de limitarse porque es una manera de visualizar no nada más el problema, sino que pueda este problema, esa manera en que se ve ahorita, trascender. Y eso para mí creo que es muy importante. Y también el transformar el dolor, lo que nos molesta, lo que nos enoja de nuestra sociedad o nos incomoda, ¿no? Preguntarte cómo transformas o cómo es que evoluciona ese pensamiento o esa protesta cuando lo nombras en un poema. Pues básicamente después no surge como en un momento y ya. Creo que todos los problemas que he abordado empiezan poco a poco. Es porque ya tengo mucho tiempo observándolo y cada vez se va intensificando más la emoción y más. Y luego yo soy mucho de ponerme a investigar y empiezo a leer libros, artículos acerca de la problemática, las noticias, absolutamente todo. Y después de eso es cuando ya empiezo como a unir las palabras. Pero más allá de pensar en que suena bien, simplemente creo que sucede y ya no hay algún proceso que yo pueda describir. Es como un momento en el que simplemente dejas que el lápiz haga lo que quiera con tu mano. Así lo describiría yo. Es un momento en el que sabes que necesitas sacar eso que investigaste, pero ya con toda la revoltura de sentimientos que traes y querer hacer una obra que pueda comunicar eso. Entonces yo creo que es como, no es como tan lineal el proceso, pero simplemente hay un momento en el que sale después de mucho tiempo de observación. Es todo un proceso escribir porque muchas veces la gente dice, ay, escríbeme ahorita un poema. Ay, después escríbeme un poema ahorita. Y yo, no, sí te lo escribo, pero puede que quede bien, puede que no, porque necesite como este chuchuluqueo del tallereo, ¿no? Hablando de esa, comentabas, ¿no? De que en algún futuro esto, lo que escribimos va a ser historia. Alguien, algún Memo Tobar de 50, dentro de 50 años va a hablar, ¿no? Sobre lo que se hacía dentro de la literatura aquí en la región. ¿Cómo te visualizas, o más bien, qué es el mensaje más bien que buscas dejar dentro de tu poesía? Mi principal mensaje es el de tomar acción. No nada más, bueno, para mí un poema no nada más es que suene bonito, es que te inspire a hacer algo. Y eso es lo que yo quiero lograr con mis palabras, inspirar, inspirar a que tomes acción de lo que esté a tu alcance, porque no nada más se trata criticar el entorno, se trata de hacer algo por ese entorno, de hacer algo por esa sociedad. Y eso es lo que yo busco con mi poesía. Realmente creo que es, como tú decías al inicio, muy dado a que se relacione con que los poetas nada más escriben situaciones de amor o para que suene bonito.
pero no, realmente las letras, las palabras tienen un poder enorme porque te ayudan a comunicar algo, a inspirar. Y ese es mi objetivo. Realmente no sé de aquí a unos años cómo vaya a suceder como lo de mis escritos o si llegue a hacer publicaciones o cosas así, que me encantaría, pero realmente mi objetivo siempre ha sido ese, inspirar a las personas a que tomen acción de lo que a todos nos envuelve hoy en día. Y llega también el punto de si uno escribe, pero bien decía un maestro, dice, para escribir hay que leer, ¿no? Y hay como esta, no sé si llamarle como ritual, ¿no? Del libro, del café, de ir, a mí mi esposo me regaña porque soy de las que subraya, y si no entiendo una palabra la busco en internet y ahí la escribo en la hoja, ¿no? Entonces, la mayoría de mis libros están como rayados por esta cuestión, ¿no? Pero preguntarte a ti qué papel juega a la hora de una lectura de poesía, cuáles son tus poetas favoritos, qué es lo que más lees, ¿no? En torno si es poesía mexicana, inglesa, española. Bueno, a mí inicialmente me empezó gustando mucho la narrativa, más que la poesía. Aunque al inicio lo que yo escribía era poesía, siempre me gustaba más la narrativa. Y mi autor que más me inspiró a escribir, aunque él escriba narrativa, fue Gabriel García Márquez. Yo no entendía cómo era posible que escribiera tan hermoso. Esa es mi descripción. No sabía cómo era posible que tuviera tanta creatividad para crear esos escenarios, para que al final siempre quedes sorprendido con lo que está pasando. Y la novela que más me gusta de él es la de Crónica de una muerte anunciada. Y yo creo que hasta ahorita no he leído un libro que me guste más que ese. Otro de mis autores favoritos es Juan Rulfo, que aunque él también escribió narrativa, yo creo que tiene algo de lírica, al menos así lo percibo yo. La manera en que describe las cosas, la manera en que da a entender las situaciones, es como similar a la poesía, creo yo. Y también me gusta mucho Velarde, he leído Octavio Paz. En realidad son varios los autores que he leído que a pesar de que escriben narrativa, se ve como esta descripción. Y para mí el poder leer tanto literatura como la parte científica es lo que ahorita me ha inspirado a escribir la poesía que pues llamamos de protesta. Actualmente me ha dado mucho por leer artículos de investigación sobre los temas que empiezo a desglosar. Por ejemplo, cuando escribí un poema del agua, me gustó como el hecho de investigar varios artículos que hablaran sobre cómo estaba la contaminación del agua en México, qué estaban haciendo las empresas, cómo se afectaban los ríos, cuáles eran los ríos afectados, toda esta parte. Algo que también me gusta mucho hacer cuando leo es hacer mapas mentales o agarrar una hoja e ir poniendo como todos los datos y al final de esos datos sale un poema. También me acuerdo cuando escribí un poema dedicado a Guadalajara, me gustó mucho esta parte de ver documentales, analizar como la parte de la historia de Guadalajara y cosas así. Creo que se puede combinar hasta cierto punto lo que ya se ha escrito antes con lo que está pasando ahora y de ahí sale una inspiración y un trabajo muy bonito, o al menos con el que te sientes satisfecho, porque combinas lo que ya ha pasado con lo que actualmente está pasando y puedes escribir tu propia perspectiva. Entonces, eso es como lo que a mí me inspira y lo que me gusta hacer tanto con la lectura como con la escritura. Y es ahora sí que como ese momento íntimo con el libro, con la pluma y el cuaderno, ¿no? Cuando uno, de la lectura, a veces, por ejemplo, hay una lectura de Jean-Paul Sartre que de la náusea, ¿no? Sobre la nada. Entonces uno dice, bueno, es que no puedes sacar sobre estas cosas, porque un maestro lo dijo, no puedes sacar de esto un poema,
No, pues hasta un poemario le sacamos, ¿no? Solamente de ese libro. Y pues no irnos tan lejos, o sea, se puede hacer poesía de lo que sea. Y no tiene que ser algo a su 100%, bueno, en lo personal eso pienso, a su 100% bello. Tenemos a Charles Baudelaire que escribió un poema ahora sí que a un cuerpo sin vida, ¿no? Entonces lo pone como algo bello, como una belleza, ahora sí que dices tú, pero ya al final cuando dices, el poema estaba en relación a todo esto y dices, wow, se puede hacer poesía de lo que sea, ¿no? Y preguntarte también, ¿no? En esta cuestión de las poetas mujeres que sientes que han abierto también como un camino, ¿no? A generaciones, a lo mejor a momentos históricos, ¿no? Que han hecho como a un tipo de brecha, por así decirlo. Bueno, para empezar me gustaría mencionar que considero que antes se les impedía como mucho el poder resaltar como poeta mujer. Y una persona en la que yo pienso que no nada más tiene importancia en la historia, sino que actualmente considero que muchas personas se inspiran en su historia, en lo que vivió, es Pizarnik. Y yo creo que con ella es con la que yo me quedaría y con la que me gustaría resaltar. Y también me gustaría mencionar que el hecho de que seas mujer, que seas hombre, no debe de ser una limitante para hacer cualquier cosa. No importa lo que sea, lo importante es atreverse. Lo importante es no tener el miedo de hacerlo y también entender que el arte por sí solo es un medio de poder como canalizar lo que sientes, al menos eso es lo que yo percibo, porque te da una oportunidad de poder sanar o dar esa emoción sin llegar a lo mejor a un extremo negativo, diría yo, porque puedo pensar a lo mejor en cosas que actualmente se viven y que van de la mano con esto que han vivido muchas mujeres que escribieron poesía, que terminaron en situaciones pues bastante mal a causa de la depresión, de la ansiedad, de cosas que ahorita ya le ponemos un nombre, pero antes no lo tenían. Entonces, ahora sí que aprovechar también para mencionar que cualquier trastorno, cualquier situación, trauma, puede también hasta cierto punto hacerte sentir libre por medio del arte. Una es la escritura, pero hay muchísimas maneras. Puede ser la pintura, puede ser la danza, puede ser la ejecución de un instrumento. Y yo lo mencioné así porque así lo percibo. El hecho de que te puedas expresar, te puedas liberar y que no tengamos el mismo final que estas poetas que han transcurrido a lo largo de la historia. Y hay algo que dijiste que ahora ya le ponemos el nombre, ¿no? Que muchas de ellas, pues en aquel entonces, eh, eran, todo era como negro o blanco, ¿no? Entonces, o estabas loca o estabas cuerda, o esto, pero era como un extremo a otro, ¿no? Y de alguna u otra forma también siento que las épocas en las que estas mujeres vivieron, también la poesía de ellas trae un poco de historia, un contexto social de aquella época, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en Alfonsina Storni, ¿no? Cómo era su vida tan de alguna u otra forma bohemia, no sé si llamarle así, con todos los intelectuales que había a su alrededor. Pues al final también, ¿no? La atrapó la depresión, la atrapó todo esto que ahora le ponemos nombre, ¿no? Pero de alguna u otra forma ese tormento también las obligó a escribir, porque no había, no sé, desconozco los contextos personales, pero al menos en lo personal, cuando escribes, pues sí es porque ya no te queda de otra, ¿no? Y es como de que ya le calé aquí, ya le calé allá, al menos en lo personal es como de, pues bueno, voy a escribir, ¿no? Es ahí donde te agarras y como no te sientes juzgado, escribes todo, ¿no? Y pues bueno, ya casi para terminar con esta charla en torno a la poesía y a la mujer en este mes de marzo, preguntarte qué significa para ti, ¿no? Escribir sobre México.
¿no? Siendo también los acontecimientos que no están tan chidos que estamos viviendo, ¿no? Pero también en una perspectiva poética y femenina. Bueno, para mí es primeramente una oportunidad, porque hoy en día tenemos la libertad de hacerlo y también la libertad de publicar, la libertad de compartir. Y cuando digo publicar no me refiero nada más a una impresión, sino el hecho de que también lo puedes publicar en redes y ese también es un canal de comunicación. Entonces, yo creo que el hecho de poder escribir de lo, de lo que pasa dentro del país, tanto lo bueno como lo malo, es una manera de primeramente darle visibilidad tanto a la problemática como a lo que a mi parecer es bueno resaltar y preservar, porque también las tradiciones, tenemos tradiciones preciosas que a mi consideración no deberían perderse. Pero el hecho de que puedas tener este canal de comunicación es un poder que todo persona tiene, porque realmente no hay que te lo prohíba el hecho de tener algún pensamiento que quieras escribir para darle visibilidad a por ejemplo, podemos escribir incluso hasta de paisajes, ¿no? O de lugares, para darle visibilidad a lo mejor a tu municipio, para darle visibilidad a tal tradición que se hace en tal lugar y que ya casi nadie sabe que se hace y es a lo mejor un ranchito pequeño. Entonces alguien escribe, lo publica y ahora ya se conoce. Entonces creo que es algo muy interesante, algo que incluso podría promoverse para tratar de que se sigan visibilizando las tradiciones, que se siga visibilizando la cultura y que de esta manera las personas lo conozcan y que no se deje morir, vaya, este tipo de tradiciones o de prácticas muchas veces culinarias, porque como decíamos, pues ya se puede escribir de todo y el poder darle visibilidad a problemáticas como cultura es, creo yo, una oportunidad que muchas veces dejamos ir. Y no nada más con la poesía, con cualquier arte o aprovechando cualquier canal de comunicación, siempre digo yo, siempre y cuando sea para bien y de manera positiva. Sí, y hay esta cuestión que también hemos, bueno, ha sido testigo de todo este movimiento poético que se ha tratado de hacer aquí en la región, ¿no? De incentivar o más bien motivar, creo que es la palabra correcta, motivar a quienes les gusta todo esto que lo hagan, ¿no? Que de alguna u otra forma también lo publiquen, expresen, ¿no? Todas estas emociones. Entonces, bueno, concluyendo ya, agradecerte nuevamente y bueno, algo que gustes agregar, María Fernanda. Bueno, pues igualmente agradecer por la oportunidad, por el espacio y también hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo, que valoremos la cultura, la apoyemos, valoremos el arte que hay en nuestros municipios, porque creo que en esta región hay muchísimos artistas muy valiosos, artistas jóvenes que a veces tienen miedo de mostrar ese arte, pero como les digo, el arte también comunica, el arte también forma historia y este arte, estas nuevas perspectivas merecen trascender y también pues extender esta invitación a que cuando tengamos algún problema, algún sentimiento que es difícil expresar o que no tenemos con quién externarlo, siempre habrá alguna manera positiva de hacer esa catarsis emocional. Siempre habrá algo bueno que podamos generar por más mal que nos sintamos. Entonces, también esta parte de tratar de canalizar las emociones de la mejor manera y recordarles que el arte es una de ellas y que eso no te hace que seas una persona loca ni desquiciada, ni mucho menos. Pues sí, no estamos locos. Y pues bueno, agradecerte nuevamente y agradecerles también a ustedes que nos vieron hasta aquí. Y bueno, también agradecerle al restaurante Zona 3 porque bueno, en cada programa nos abre las puertas de sus instalaciones. Y también agradecer detrás de cámara Víctor Arriola Cisneros. Y pues bueno, esto ha sido todo. Se despide de ustedes. Nos vemos la próxima.